Hola, bienvenida, bienvenido una vez más a un nuevo video de Yoga Sin Fronteras, en donde vamos a hablar de yoga y vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que es el estiramiento de las rodillas en la práctica de yoga, que es un tema que muchas veces genera mucha preocupación por algunos practicantes, por muchos practicantes, y que es algo que se repite. Yo normalmente estos videos los hago cuando veo que un tema se repite mucho y que entonces es necesario aclarar ciertos aspectos de la práctica del yoga y en especial sobre algún tema como en este caso las rodillas. Cada vez que hacemos estiramientos, allí hay una preocupación extra que no es casualidad que se dé de esa manera, y justamente de eso te voy a hablar y te voy a mostrar algunas situaciones que se dan y que puede ayudarte a mejorar tu práctica, pero también a entender por qué ese factor, ese aspecto de nuestra conducta nos influye y a lo mejor no favorece la práctica, sino todo lo contrario. Antes de comenzar con la explicación, te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito o suscripto, sumarte. Cada tanto subo una clase para los suscriptores gratis de yoga completa. E invito a la participación de todos aquellos que estén suscritos al canal a hacer esa clase, que pueden hacerla incluso en vivo o grabada. Así que la suscripción tiene un poquito ese beneficio, y también por supuesto que compartas el video si te gusta, que le des like, todo lo que hagas para que el video circule y para que más gente pueda enterarse de estos temas que a veces resultan muy interesantes. No son las cosas que más le importa a la humanidad, pero sí a quienes les interesan estos temas, les interesa mucho porque ayudan muchísimo a mejorar la práctica, y eso es lo que yo intento, que tu práctica sea más profunda y más consciente. Si tenés dolores de rodillas habituales, si tenés problemas de rodillas, lesiones, etc., lo que se va a estar manifestando ahí es la dificultad de ser flexibles ante las nuevas situaciones que se nos presentan en la vida. Y también se manifiesta ahí el orgullo. ¿Por qué? Porque si soy una persona con mucho orgullo, y el orgullo entendido como esa estructura mental que reside en el ego, donde yo creo que soy algo que no puedo soltar, y entonces desde ese lugar de orgullo sostengo ciertas ideas que hacen que no me pueda adaptar. Entonces cuando tengo que soltar esas ideas, si no las puedo soltar, probablemente parte de mi dificultad, de mis dolores en el cuerpo, aparezcan en las rodillas. Y las lesiones también. Eso sostenido con el tiempo hace que uno tenga muchas veces un problema físico respecto de la articulación en sí mismo. Pero también hay muchos temas que tienen que ver con lo postural, con lo actitudinal, respecto también de cómo usamos nuestro cuerpo y cómo influye esa forma de utilizar el cuerpo también en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de pararnos, en nuestra forma de utilizar las rodillas. Por lo tanto, las rodillas es un tema que seguramente a gran parte de la población le afectan, problemas de las rodillas, dolores, dolencias, y que después la artrosis, por ejemplo, cosas como esas, se van a manifestar más fuertemente en esos puntos. Por lo tanto, si tengo un problema en la rodilla, es muy probable que me cueste adaptarme a situaciones de la vida, y también es muy probable que sea una persona con bastante orgullo, o un poquito testaruda, o un poquito de convicciones firmes, ¿no? Demasiado firmes a veces. No todo en extremo es bueno, por lo tanto, una cosa es tener ideas firmes y claras, otra cosa es ser un cabeza dura o un testarudo, ¿no? Entonces lo digo de esta manera para que se entienda. Es muy importante que tengamos en cuenta que esto nos va a afectar también en la práctica del yoga. ¿Cómo lo observo yo como profe de yoga o como practicante? Cuando alguien tiene que hacer una postura de estiramiento, y no es necesario que tenga estiradas las piernas, pero su idea mental es que tiene que estirar las piernas para verse completamente estirado, y a veces tiene que ver también con una idea estética. Si yo hago, por ejemplo, posturas como la pinza, voy a querer llegar lo más adelante que pueda, lo más abajo que pueda, lo más cerca de mis piernas con mi rostro que pueda, pero también voy a querer que mis rodillas estén estiradas. Y ahí voy a empezar una lucha conmigo mismo, y evitando que las cosas que sí se pueden estirar, que a veces tienen que ver más con la zona alta de las piernas, la zona lumbar, que es lo más importante, porque si no se estira eso, no se va a estirar todo lo demás, y tampoco las rodillas. Pero como soy una persona de convicciones firmes, vamos a decirle,
Lo primero que quiero hacer es estirar mis rodillas. Quiero que toda la postura se vea con mis rodillas estiradas. Y entonces las correcciones que muchas veces van en flexionar un poco las rodillas para que el cuerpo ceda, para que te puedas relajar y estirarte mejor, son escuchadas, pero es muy difícil por esa situación de orgullo que no es consciente. Entonces yo no puedo estirar mis rodillas, por más que me lo digan, por más que me corrijan 1, 10, 200 veces, al final digo, a ver qué pasa si estiro mis rodillas y las estiro igual. Entonces en ese punto, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con una limitación de mi propia mente, por mi propia estructura mental, por mi ego, evitando así la posibilidad de hacer una postura más relajada, más profunda, que al final me va a servir mucho más. Hay personas que no tienen esa estructura mental y uno le dice, flexiona tus rodillas, flexiona las rodillas, se relajan y rápidamente profundizan. Pero cuando yo tengo esta conducta de orgullo, cuando tengo esta conducta de ideas demasiado rígidas, se van a manifestar en mis rodillas y también se va a manifestar en la práctica del yoga. ¿Cómo? No cediendo, no flexionando mis rodillas, creyendo que si las tengo estiradas es mejor, aunque me lo digan. Si esto te pasa como profe de yoga, además, tenelo en cuenta porque muchas veces ese mismo orgullo que uno puede tener en la vida cotidiana y como practicante, lo puedo estar pasando yo a mi práctica y se lo puedo estar pasando a mis alumnos, obligándolos a estirar las rodillas cuando en realidad es mucho mejor una postura relajada, entregada, sin tensión, para estirar el cuerpo y finalmente a lo mejor naturalmente estirar las rodillas, que es la manera de hacerlo correcta, que no obligando a hacer posturas de estiramiento de rodillas cuando hay muchas cosas que deben ser estiradas antes que las rodillas para que realmente al final se estiren las rodillas. Una cosa es trabajar el estiramiento de rodillas y otra cosa es trabajar una postura de todo el cuerpo de estiramiento donde influyen o intervienen las rodillas, porque ahí se da este cuadro de demasiada rigidez en mis pensamientos y en mi conducta, que también por supuesto se va a ver manifestada en mi práctica de yoga. Bueno, te paso este tip, esta información. El tema de las rodillas se estudia mucho en biodecodificación, entonces no es un tema tocado al azar, es un tema que se estudia mucho y que tiene que ver con la conducta, que muchas veces podemos aprovechar para entender qué nos está pasando y observar, por ejemplo, si tengo algún problema en la rodilla, fijarme qué me pasa cuando tengo que adaptarme a una situación nueva, cuando me proponen ir a un lugar que nunca fui, cuando me proponen comer algo que nunca comí, cuando me invitan a hacer algo de lo que yo no estoy acostumbrado a hacer, ¿cómo me comporto? ¿Qué me pasa con eso? Y eso puede ser un buen síntoma para empezar a cambiar algunas conductas y finalmente liberar a las rodillas de tanta tensión, de tanta duda, de tanta represión y de tanta rigidez. Espero que te haya gustado el video, espero que lo aproveches. Como te dije al comienzo, si te gustó el video y pensás que le puede servir a más gente, compartilo, compártelo. Que fluya este video para que más gente pueda beneficiarse de estos temas, que son temas que le afectan a la mayoría de la población, pero que es a una gran minoría a la que realmente le interesa resolverlo. Y creo que estaría bueno que todos nos ocupemos de compartir esta información para que a quien realmente lo necesite le pueda llegar y pueda hacer algo al respecto. Muchísimas gracias, nos encontramos en el próximo video.